Estamos muy contentos de poder hoy día realizar este taller, especialmente pensado para nuestros egresados y titulados, pero también muy práctico para toda la comunidad cervantina, a cargo del profesor Alejandro Alarcón Quinteros, quien es abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, magíster en Derecho del Trabajo y Seguridad Social y máster en Derecho del Trabajo. Él es además un profesor de nuestra universidad, así que es de la casa. Le damos la bienvenida y le agradecemos mucho poder participar. Y la charla de hoy, o el taller de hoy, está enfocado en un tema bien macro, que es trabajo y pandemia. Es una de las grandes incertidumbres, han habido muchos movimientos en el ámbito laboral, y por ende nos gustaría, si es que el profesor nos puede orientar, comentar qué está sucediendo, cómo lo podemos afrontar. Muchas gracias, Natalia. Bueno, buenas tardes a todos y a todas, o a todas y a todos, dependiendo del orden que prefieran. Efectivamente, vamos a tratar ahora varios aspectos de algo que puede parecer bastante acotado, pero que tiene demasiados ribetes y ha tenido muchos impactos en el ámbito de las relaciones laborales, que es precisamente el tema de la pandemia y cómo la pandemia, cómo esta situación del COVID-19 nos ha tenido en definitiva de cabeza tratando de dar soluciones a la afectación de las relaciones laborales. Y ahí es donde en definitiva nosotros tenemos que empezar a pensar el por qué una pandemia tiende en primer lugar a generar un efecto tan importante en las relaciones laborales, y en segundo lugar, cómo esos efectos son de tal magnitud que derechamente esto se traduce en dos cosas, o en una situación de soluciones que van en tratar de priorizar ciertos sectores para que dentro de la continuidad de los mismos se mantenga cierta lógica y estabilidad en el empleo, y cómo derechamente entramos a figuras de cesación de la relación de trabajo, de figuras en donde nosotros nos encontramos con que se anulan, se terminan limitando o derechamente desapareciendo los efectos regulares de todo vínculo laboral, producto precisamente de la imposibilidad de poder desarrollar las relaciones de trabajo de la manera normal en la cual se venían desarrollando hasta la fecha. Nos impusieron muchos desafíos, la pandemia impuso muchos desafíos a muchos empleadores de todo índole, tamaño, de toda naturaleza, y eso ha hecho efectivamente que se tengan que adoptar distintas medidas. Ha sido una situación bien compleja. Si nosotros consideramos, y ahí voy a ver si puedo compartir una pequeñita presentación que nos sirve como una guía para la conversación que después vamos a ir teniendo. No me dejan compartir, parece que no quieren que comparta. Sí, comparta nomás. ¿Sí? ¿Puedo? Por favor, por supuesto. Sí, dale. Ya, ahí estoy compartiendo. Voy a irme inmediatamente a... Ahí estamos. Bueno, hay un poquito... es un poco la orientación de esta pequeña charla y precisamente hacia dónde un poco quiero que enfoquemos la conversación posterior frente a las dudas que me planteen, es que aquí estamos pasando por una situación que está cambiando, no desde el punto de vista de las formalidades o desde el punto de vista de la temporalidad, una situación puntual derivada de una enfermedad concreta. El tema de la pandemia, y tal cual como lo planteo ahí, hace un cambio permanente en las relaciones laborales, está significando todo y cada uno de los días en los cuales vamos avanzando en el desarrollo del COVID, un desafío para repensar, para ver de qué manera efectivamente el vínculo laboral, los contratos de trabajo, las relaciones de trabajo, tienen que adaptarse a una realidad distinta, imponiendo incluso formas, incluyendo incluso situaciones o modalidades que de una u otra manera antes habría sido impensadas en un régimen normal. Es por esa razón que, por ejemplo, desde el punto de vista de las relaciones laborales, se agilizó mucho todo el tema y que todos ya conocen del teletrabajo. O sea, ahora estamos para muestra un botón haciendo una charla sobre este tema y estamos en una modalidad en la práctica para quien humildemente le toca hablar esto de teletrabajo. Ha tenido efectos importantes desde el punto de vista del principio de estabilidad relativa en el empleo. ¿Cómo yo, en definitiva,
Estado garantizo a través de un marco normativo certero de respeto de los derechos de los trabajadores que efectivamente exista cierto nivel de seguridad en la permanencia en los empleos de cada una de las personas. Y eso, por ejemplo, también tenemos otra muestra, un botón, la ley 21.027, en la que estableció precisamente las modificaciones de la ley de seguro de cesantía para permitir la aplicación de los efectos de la suspensión del empleo ante situaciones, para la aplicación de la ley, derivadas del COVID. Nos han impuesto otros desafíos muy importantes respecto, por ejemplo, el desarrollo de las relaciones colectivas de trabajo. O sea, después de la pandemia, y lo vamos a discutir, lo vamos a ir planteando mucho más en detalle, claramente nosotros no vamos a entender los procesos de sindicalización, de movilizaciones de los trabajadores, de negociaciones colectivas, no los vamos a poder entender como lo veníamos entendiendo hasta ahora antes de la pandemia. Y esto no porque no queramos respetar todo y cada uno de los derechos, sino simplemente porque la dinámica de las relaciones laborales definitivamente cambió. Y vamos a enfrentar también un tema que es mucho más importante y que se refiere a cómo yo, en vez de establecer medidas puntuales asociadas a una pandemia, transformo estas medidas en una política global de protección del empleo, de respeto de los derechos laborales y de generar un marco normativo que ya no sea para atacar la pandemia, sino que sea para regular situaciones, relaciones laborales que en definitiva se van a prolongar en el tiempo más allá de lo que en definitiva terminemos pasando ahora. Lo que estamos viviendo, las modalidades de trabajo que están surgiendo, las formas de regulación, los pronunciamientos de la Dirección del Trabajo, las distintas formas de fiscalización, las materias a fiscalizar, claramente no van a cesar en la excepcionalidad de la pandemia. Se han ido profundizando y se van a mantener en el tiempo. Y esto obviamente va a tener incidencia en muchas ocasiones respecto de hitos muy importantes, hitos asociados a la seguridad social, principalmente en materia de cómo voy a reestructurar los beneficios, la estructura de remuneración de los trabajadores asociados a nuevas modalidades de trabajo. Cómo yo voy a considerar situaciones como incumplimientos para poner términos, si lo vemos desde la vereda del empleador, o cómo yo voy a generar la constitución de un sindicato si tengo que ahora el 80% de una empresa, por ejemplo, tiene modalidad de teletrabajo o modalidad remota. Todos esos son desafíos que nos imponen. Por eso que yo les planteo este pie forzado de un cambio permanente y no una situación puntual de las relaciones laborales. Veamos, y tenemos claro de que obviamente hay ciertos sectores que va a ser mucho más complejo pasar a una modalidad de teletrabajo, o dentro de una misma empresa hay situaciones que impiden este traspaso a modalidades de trabajo remoto versus otras que es mucho más dúctil. Y aquí nos enfrentamos también en virtud de esta lógica de cambio permanente hacia otro concepto ultra relevante en materia de relaciones laborales, que es, nos gusta o no, la inserción del concepto de flexibilidad. Ya no ocupemos el eufemismo de la adaptabilidad laboral que algunos, incluso como el exministro Velasco, utilizaron cuando incluso iban a países nórdicos a analizar precisamente las formas de mejorar la dinámica de la relación laboral. Aquí derechamente vamos a entrar a dinámicas de flexibilidad laboral. Y esas dinámicas de flexibilidad laboral van a terminar marcando para siempre, no para un tema puntual, las relaciones laborales. A ver, unas estadísticas pequeñitas como para que vayamos entrando un poquito en calor y en el escenario que estamos viendo si nos vemos en los últimos números que han salido. Si nosotros vemos en la tasa de empleo, en materia de empleo, la tasa nacional de desocupación llegó al 12,2%. Y en materia de pandemia, eso ha golpeado fuertemente, principalmente en el ámbito de la aplicación de la ley de seguro de cesantía. ¿Por qué? Porque ustedes saben que en materia de seguro de cesantía la ley establece precisamente una dinámica de que si la cesantía supera los 2 dígitos, se suman 2 meses más por lo menos de cobertura del seguro de desempleo. Es por esa razón que ha pegado muy fuerte. Y si analizamos los niveles de desagregados considerando el género,
obviamente la tasa de desempleo aumentó mucho más, de acuerdo al último trimestre a junio de este año, aumentó mucho más en los hombres que en las mujeres, un 12,6 versus las mujeres un 11,7. Y esto también nosotros podemos explicarlo bajo distintas modalidades. Es muy probable que dentro de las causas nosotros encontremos el hecho de que los hombres son los que tienen trabajos más operativos muchas veces, que se han permanecido mucho más en el tiempo respecto de empresas que pueden seguir desarrollando sus labores con cierta normalidad bajo el ámbito de la pandemia, que las mujeres. Y a su vez, la posibilidad de que las mujeres, aun cuando tienen menos tasas de contratación, en muchos aspectos los empleadores ven de alguna manera con mejor mirada el tema que trabajadoras puedan conciliar de mejor manera sus obligaciones laborales con sus obligaciones familiares estando en la casa. Entonces, uno podría encontrar, por ejemplo, en ese tipo de razones, la posibilidad de explicar este aumento del 12,6 en hombres y un aumento alto, significativo, pero menor que en los hombres que en el de las mujeres. Y obviamente, cuando hablamos de la tercera figura que les mencioné, que es esta posibilidad que entregó la ley 21.227 sobre aplicar la ley de seguro de desempleo para evitar efectivamente poner término a la relación laboral, sino que suspender los efectos de la relación laboral y recibir un subsidio equivalente a las prestaciones que entrega en la ley de seguro de cesantía, obviamente nos encontramos en la suspensión del empleo en torno al 10% del total de la masa de trabajadores. Poco más de 1.300.000 trabajadores se encuentran bajo esta modalidad actualmente. Pero si ustedes me apuran un poquito, si uno analiza estas tasas de estas tasas que están vinculadas precisamente a los efectos que ha tenido la pandemia en materia de relaciones laborales, lo que podemos sacar por conclusión en definitiva es que hemos pasado a más de un 20% en términos prácticos de personas que no están desarrollando un trabajo. No están desarrollando un trabajo como clásicamente nosotros los entendemos. Y es aquí donde viene una segunda mirada que todavía, al menos no encontré, revisando distintos estudios de Fundación Sol, del INE, etcétera, no encontré una cifra certera que me diga cuánto ha sido en definitiva el nivel de informalidad laboral que ha empezado a surgir al alero de la pandemia. Obviamente hemos visto un aumento explosivo de dicha informalidad, producto de que personas que antes efectivamente tenían un empleo estable y tenían cierto nivel de ingresos, y aquí no estamos hablando de niveles de ingresos de personas que están dentro de la mediana laboral que ha establecido los distintos estudios de entre los 450 y 500 mil pesos. Estamos hablando de personas que eventualmente recibían 1,5 millones, 2 millones de pesos, que de la noche a la mañana se quedaron sin posibilidad de recibir ingresos o reduciendo muy importantemente los ingresos que recibían por efecto de esta pandemia, ya que las empresas en las cuales estaban contratadas no eran capaces de soportar el costo que implicaba la mantención de su puesto de trabajo. Y eso ha hecho que, por ejemplo, personas que, ingenieros, abogados, distintos profesionales, y aquí nos incluimos dentro del sector, porque si bien es cierto, muchas veces dicen que en periodos de crisis son los abogados los que más ganan porque el mayor problema, mayor cantidad de trabajo. Eso no necesariamente tiende a ser cierto cuando efectivamente los recursos para requerir las asesorías o la asistencia de abogados para distintas situaciones bajan. Y ahí es donde nos encontramos con situaciones tales como, por ejemplo, la venta de ropa, la venta de productos naturales, la venta de alimentos, la incorporación a muchos de Uber o de Rappi o de pedidos ya, entre otros, para absorber un poquito esa situación, pero que obviamente nos lleva a expresiones muy complejas sobre la potencial informalidad creciente que se está dando producto de la pandemia, que se explica obviamente por lo que señalaba anteriormente, por el aumento explosivo de la pérdida práctica de empleo y de trabajos de parte de la fuerza de trabajo laboral que actualmente existe en Chile. Y ahí nosotros podemos contrastar un poco también el impacto que ha tenido en materia de licencias médicas esta pandemia actualmente y que también incide en las tasas de absentismo dentro del trabajo. Si nosotros analizamos, claro,
más de 1.700.000 licencias durante el periodo hasta el mes de mayo se han tramitado por parte de los distintos organismos y han sido extendidos a favor de las personas. Pero si nosotros analizamos cuáles son las causas de esas licencias, la primera causa de licencia las tienen las enfermedades psicológicas y psiquiátricas. Y la segunda causal de licencias médicas que provocan estas tasas de absentismo es el COVID. ¿Por qué les hago presente esta situación? Porque situaciones permanentes de licencia, situaciones reguladas de licencia, situaciones de cuarentenas preventivas que motivan licencias por parte de la autoridad, impactan directamente en los niveles de productividad de las empresas de distinto tamaño. Aquí no estamos hablando de las pequeñas, las medianas o grandes en particular. Este efecto es transversal. Y eso se traduce, en definitiva, en que muchas veces, como empiezan a registrarse niveles importantes de absentismo atendido el nivel de licencias que se percibe, precisamente nos encontramos ante empresas que pierden capacidad de producción y eventualmente tienen que acogerse a otras modalidades que son efectivamente las que se han venido regulando desde el finales del mes de marzo hasta la fecha, con la dictación de una de las últimas normas genéricas, que es precisamente el decreto 18 de la Subsecretaría del Trabajo, que regula algunos aspectos en materia de protección de precisamente la ley de teletrabajo. Ahora, ¿qué escenario se nos abre? Y es por eso que nosotros tenemos que ir identificando estos distintos escenarios bajo una modalidad desde la lógica de las relaciones individuales, desde la lógica de las relaciones colectivas y desde la lógica de la protección en el trabajo. ¿Por qué hago esta distinción? Porque cada una tiene sus particularidades producto de los efectos propios del COVID. Y voy a ponerlo por algo tan sencillo como la consensualidad y la escrituración del contrato de trabajo en virtud del artículo 8º y el artículo 9. Si yo quiero contratar a un trabajador ahora, o quiero modificar las condiciones de un trabajador, el hecho de estar ese trabajador o en una comuna con cuarentena o en una situación compleja porque eventualmente fue declarado contacto estrecho, hace muy difícil que efectivamente se puedan suscribir los instrumentos necesarios como efectivamente lo veníamos conociendo hasta ahora. El firmar un contrato de trabajo que antes era algo de perogrullo, algo que uno hacía casi de manera automática cuando contrataba a un trabajador, ahora se ha vuelto una situación bastante compleja. Cuando quiero celebrar un anexo modificatorio, una actualización de renta, se ha vuelto una situación bastante compleja respecto de un grupo importante de trabajadores, porque si estoy en cuarentena no puedo decirle al trabajador que vaya directamente al trabajo. ¿Y por qué no puedo decirle al trabajador? Porque, como ustedes saben, dentro de la regulación de las relaciones individuales de trabajo, quienes pueden concurrir y quienes pueden acceder a permisos colectivos de trabajo son esencialmente aquellas labores que se encuentran catalogadas como o servicios esenciales o como servicios de utilidad pública. Si yo no estoy dentro de esas labores esenciales o esos servicios de utilidad pública, claramente se me complejiza mucho el poder efectivamente suscribir el contrato de trabajo. Y ahí se producen otras situaciones importantes respecto de los plazos que hay para escriturar o los plazos que hay para poder suscribir los anexos o la modalidad en la cual efectivamente esto nos lleva a tener que hacer un reconocimiento expreso de nuevas formas de suscripción de documentos. Documentos digitales, por ejemplo, a través de firma electrónica simple o firma electrónica avanzada. El poder validar esto a través de un correo electrónico en donde el trabajador, si bien es cierto, no puede estampar eventualmente su firma porque obviamente en la casa no todos tienen un escáner para poder escanear. O sea, la excepcionalidad es que las personas tengan escáner, impresora y un computador o un par de computadores. Esa es la excepción. La regla general es que con suerte muchas personas cuentan con su teléfono celular y con un computador antiguo eventualmente, y no tienen otros medios. Entonces, el poder confirmar por esas vías se ha vuelto cada vez más habitual. Y eso se ha vuelto cada vez más habitual, mucho más patente en aquellas empresas que prestan servicios de utilidad pública o empresas que prestan servicios esenciales. En el sector, por ejemplo, de los servicios de servicios sanitarios, de tratamientos de aguas servidas, de manejo de rellenos sanitarios. En esos sectores, por ejemplo, claramente, aquellos trabajadores que tú mandaste a teletrabajo porque efectivamente no querías exponerlos a situaciones de riesgo mayor producto de la pandemia, cuando tienes que formalizar los anexos que te exige la norma por ese teletrabajo,
obviamente te hace muy difícil el que ese trabajador te mande el anexo firmado. Y eso hace que eventualmente aquellos plazos que están definidos en la norma se vayan incumpliendo. Que yo tengo un plazo de 15 días para firmarlo y después eso subirlo, eventualmente depende de la posibilidad que yo tenga como empleador de proveer ciertos insumos o derechamente que el trabajador tenga esos insumos para poder enviarme la documentación. Si no, obviamente podría estar en una situación mucho más complicada. Y de eso precisamente es que hay ciertos elementos centrales, y ahí surge precisamente un primer tópico que tenemos que analizar, que es la vigencia de los derechos fundamentales. ¿Por qué se los planteo esto como primer tópico? La vigencia de los derechos fundamentales en el trabajo. Si yo tengo un trabajador bajo ciertas modalidades nuevas de trabajo remoto, de teletrabajo, trabajo a distancia, bajo ciertas modalidades que están vinculadas a la prestación de servicios de utilidad pública o servicios esenciales, o los ajustes para evitar que mi grupo de trabajadores, por ejemplo, caigan en desarrollar labores durante periodos de toque de queda, que me llevó forzosamente a tener que actualizar o ajustar ciclos de turno, lo que tengo que procurar ahí es respetar los plazos de avisaje, de notificación de cambios de las condiciones, que además esos cambios de condiciones obedezcan a un acuerdo, porque la consensualidad de los actos que están vinculados a las relaciones laborales no ha perdido su validez. Y por ende, si el trabajador eventualmente no está de acuerdo, yo no puedo argumentar o no podría argumentar bajo la lógica de que el trabajador se niega a suscribir un ajuste en la jornada, un término de relación de trabajo. Estaríamos en presencia ante un despido indebido, por ejemplo, o estaríamos en presencia ante un despido discriminatorio, o derechamente, si yo engancho hacia ciertas cualidades específicas, incluso podría haber alguna lesión en virtud del numeral 16 del artículo 19 de la Constitución en materia de libertad de trabajo. Hay muchas implicancias, y sobre todo cuando vamos en la línea de los derechos fundamentales, no solamente vamos respetando esa primera línea. La segunda línea de análisis es hasta qué punto yo, como empleador, puedo, después de que existe esa consensualidad, porque se logró materializar, hasta qué punto puedo controlar, puedo intervenir, puedo incidir en los espacios de trabajo que el trabajador tiene en las modalidades nuevas que nos ha impuesto precisamente la norma. Modalidades y nuevas realidades que están, en muchos casos, están amarradas, están atadas a la naturaleza de los sectores en los cuales estos se materializan. Pero en muchas empresas, en muchos lugares, en muchas locaciones, tenemos un grupo importante de trabajadores que prestan labores operativas, que producto de la continuidad de dichos servicios hace muy difícil que puedan darse situaciones de teletrabajo, pero tenemos un grupo no menor que es muy importante también de soporte. O sea, analistas de recursos humanos, jefes de relaciones laborales, secretarias, administrativos, obviamente no prestan una labor operativa, prestan una labor administrativa de soporte hacia la labor operativa. Y ellos, obviamente, no pueden verse expuestos porque no prestan esas labores esenciales e inciden en que esos trabajos se desarrollen bajo la mirada de un teletrabajo, o de un trabajo a distancia, o de un trabajo remoto. Esas realidades, dependiendo del funcionamiento de las empresas y los costos que están vinculados a ellas, porque todo esto normativo tenemos que engancharlo con la operativa, con la práctica. Y esa práctica, ¿qué nos dice? Que muchas empresas que antes eran renuentes del teletrabajo, o muchas personas, o muchos dirigentes sindicales, muchos trabajadores que antes veían en modalidades como esta la entrada de la flexibilidad laboral para evitar que el empleador cumpliese con todas y cada una de las obligaciones que la ley le imponía, con esta situación se dieron cuenta que esas modalidades son las modalidades principales a través de las cuales muchas veces los trabajadores producen mucho más que la producción que efectivamente hubiesen tenido estando presentes. Entonces, ejemplos importantes ahí en el sector comercio, en donde han tenido que regular y ajustar horarios y en donde los niveles de
productividad muchas veces se trasladan desde la venta presencial hacia la venta en línea, entonces tuvieron que retrucar toda su estructura. En empresas de servicio, ¿cómo tengo que empezar a analizar de qué manera una secretaria me va a funcionar mejor, cómo un administrativo me va a funcionar mejor bajo la realidad de la pandemia? Eso es lo que nos ha impuesto precisamente esta realidad del coronavirus. Nos ha impuesto precisamente el análisis de nuevas modalidades de trabajo, teletrabajo, trabajo remoto, sistemas de trabajo mixto, etc. Y aquí es donde viene la tercera mirada que hay que darle a esto, dentro de las relaciones individuales. ¿Cómo yo potencio la generación de contratos de esta naturaleza y cuál es el rol que le cabe a la dirección del trabajo frente a estas modalidades de trabajo nuevas? Nuevas entre comillas, porque todos sabemos que, o bueno, muchos de ustedes saben que el concepto de teletrabajo ya estaba reconocido en el artículo 22, inciso cuarto antiguo, frente a lo que actualmente establece la ley 21.220 sobre teletrabajo y el decreto supremo, número 18 de la Subsecretaría del Trabajo. Eso se potencia ahora. Hay un marco mucho mayor que establece una gran gama de derechos, pasando desde el acuerdo de voluntades, las obligaciones que deben tener los trabajadores y los empleadores, los derechos a los que tiene el trabajador, los tiempos, el respeto de jornadas, el respeto de los descansos, las medidas de protección en materia de seguridad laboral. Todo eso queda absolutamente regulado en estas normas nuevas. Pero el problema está en que, en primer lugar, por ejemplo, en el caso de la Dirección del Trabajo exige el registro de estos contratos. Y, por ejemplo, ¿qué pasa si yo no registro ese contrato? Estoy incumpliendo la norma. Pero las partes consensuaron la modalidad y ninguna de las dos efectivamente ha señalado alguna infracción de las obligaciones. Se respetan los tiempos de desconexión, se respetan las modalidades de los tiempos de descanso, se respetan las jornadas, si el artículo 22 se respeta que el tiempo mínimo de conexión de 12 horas. ¿Cuál va a ser el rol de la Dirección del Trabajo frente a estas relaciones individuales? Y ahí es donde viene una mirada mucho más delicada, desde mi perspectiva, muy personal ahora, que es que podemos pasar de un rol de constatación de infracciones a un rol interpretativo de la norma por parte no de la Dirección del Trabajo bajo el mandato del DFLO, que lo regula, sino desde la lógica de la labor fiscalizadora. Y ustedes saben, o algunos de ustedes ya saben, que la Corte Suprema ha dicho que ese rol de interpretación bajo la mirada o la lupa del rol fiscalizador no puede ser realizado por la Dirección del Trabajo porque esa facultad es privativa, exclusiva de los tribunales de justicia. Ahí se nos va a plantear un desafío muy interesante, muy importante sobre esta materia. Y eso, ahora llevémoslo desde la lógica de las relaciones individuales hacia la lógica de las relaciones colectivas. Yo quiero constituir un sindicato. ¿Cómo lo hago en pandemia? Si no puedo reunirme presencialmente, ¿cómo hago las coordinaciones con los ministros de fe? ¿Cómo yo efectivamente doy cumplimiento a la norma del depósito del estatuto si yo no puedo moverme porque no tengo un permiso dentro de los permisos que me lleve para realizar ese trámite administrativo en la Dirección del Trabajo? ¿Cómo yo, por ejemplo, voy a negociar colectivamente si me vence un contrato colectivo prontamente? Recuerden que en el mes de abril había ingresado un proyecto que iba a suspender los procesos de negociación colectiva hasta respecto de aquellos procesos que se iniciasen con 60 días posteriores al término del periodo del estado de catástrofe y de la situación de alerta sanitaria y pandemia. Que, paréntesis, recuerden que al menos el estado de alerta sanitaria en el marco del COVID está decretado hasta el 5 de febrero del próximo año, por documento oficial que fue dictado por el Supremo Gobierno. Me salió muy antiguo eso, el Supremo Gobierno, pero ahí se me notó un poquito los años que tengo. No las canas porque me corté el pelo, pero bueno, bromas aparte. Como les decía, tenemos ahí que analizar cómo vamos a enfrentar esas situaciones. La Constitución ya se hace compleja. Imagínense una negociación colectiva. Cuando yo necesito hacer una votación de huelga, requiere una votación de huelga, las votaciones de huelga regularmente los sindicatos, como tienen muchos recursos, las hacen de manera presencial. ¿Y qué pasa con los quórums?
si tengo trabajadores con licencia, sin licencia, o sea, eventualmente podría tener situaciones ante empresas que realicen un proceso de negociación colectiva a duras penas vía videoconferencia, por ejemplo, por vía Zoom, y tienen que votar la huelga o la última oferta, y resulta que un número importante de esos trabajadores están con licencia por contacto estrecho o porque tienen efectivamente el virus. ¿Qué va a pasar ahí? Un grupo a lo mejor reducido va a poder votar o la última oferta o la huelga, adoptando una u otra decisión y alterando eventualmente una decisión si hubiesen podido votar todos. Es muy complejo el escenario que se abre en materia de negociaciones colectivas. Ahora, el proyecto de ley que estaba efectivamente tenía hartas falencias, como por ejemplo el hecho de la suspensión que la daba por un lado, pero por el otro lado la borraba con el codo si es que el sindicato no accedía. ¿Qué significaba esto? Que en la práctica los sindicatos iban a querer negociar, no que iban a querer postergar hasta un tiempo mucho más tarde el actual instrumento colectivo, muchas veces porque los beneficios no eran lo suficiente, y es legítimo que piensen eso. Entonces, desde esa perspectiva era un proyecto que está actualmente en tramitación, que está absolutamente de acuerdo a los comentarios que he recibido de otros compañeros de arma en lo laboral, está entrampado y derechamente muchos están desechándolo, ya no se está pensando en esto. Y aún así se han ido desarrollando negociaciones colectivas en esta materia, con muchas dificultades, si bien es cierto la Dirección del Trabajo en el rol que le compete frente al monitoreo y control del desarrollo de las negociaciones colectivas regladas, sobre todo, ha establecido mecanismos de depósito electrónico. Hay que ver cómo se va a desarrollar, y en particular ahora estoy en 3 procesos de negociación colectiva y 2 reglada y 2 procesos no reglados, y principalmente de los reglados es muy probable que de esos 3, 2 de ellos van a terminar en votación de última oferta o huelga. El tema está en que de esas votaciones están asociadas a trabajadores de la línea estrictamente operativa de un servicio esencial, y muchos de ellos no van a poder concurrir a votar porque algunos están efectivamente con licencias por contacto estrecho. Entonces se van a ver alterados los quórum. Es complejo el escenario que se abre ahí, y vamos a ver cómo se va a ir resolviendo desde la lógica o la dinámica de las relaciones colectivas de trabajo. Que además, ojo, esta realidad, al igual que en materia individual, nos va a imponer una realidad colectiva, que es cómo yo voy a enfrentar socios en teletrabajo, socios que eventualmente no voy a conocer de un sindicato, pero que el día de mañana van a incidir en las decisiones que ese sindicato tenga que adoptar por X, Y o Z motivo. Votaciones de censura, votaciones de poder anticipar un proceso de negociación colectiva, el hecho de que puedan integrar equipos de emergencia para suplir efectivamente los servicios mínimos que son ordenados por resolución de la Dirección del Trabajo dentro de un proceso de huelga, la misma votación de huelga, etcétera. Todo eso se nos va a presentar y se nos abre ya como una realidad permanente, no como una realidad temporal y puntual de la pandemia. Y no solamente de la pandemia, esta experiencia de la pandemia y frente ya a estos 2 temas nos va a servir para darnos cuenta que nuestras relaciones laborales y nuestra actual normativa laboral, si bien es cierto, ha sufrido importantes modificaciones en el siglo XXI, particularmente yo podría decir, más allá de las modificaciones que se introdujeron en la década del 90, las principales modificaciones se introdujeron desde la ley 19.759 del año 2001 en adelante. Esos hitos vamos a tener que seguir modificándolo y ajustándolo a la modernidad, a las modalidades de trabajo que se van a ir desarrollando y a las relaciones colectivas de trabajo, como estas se van a tener que ir materializando. O sea, imagínense reuniones antes que eran con asamblea y con dirigentes presenciales en un salón, ahora todos con el celular vía Zoom. Y que se cae la señal, imagínense cómo es toda la materialidad. La norma es superada absolutamente por la materialidad, por la realidad. Y eso son los desafíos que vamos a tener que ir viendo cómo lo vamos resolviendo, más allá de efectivamente lo que actualmente se ha realizado. Y junto con esto, obviamente, como les mencionaba, está el tema de la protección en el trabajo. Y aquí las facultades del empleador hasta dónde llegan. Cuando yo hablo de la protección en el trabajo, principalmente hablo de aquellas modalidades en donde el empleador eventualmente puede entrar a la casa del trabajador.
la protección en el trabajo, más que la modalidad de trabajo propiamente tal, que es el teletrabajo, trabajo remoto o el trabajo mixto, sistema de trabajo mixto, hace que eventualmente el empleador requiera analizar los riesgos laborales que un trabajador va a tener en su casa. O sea, ¿qué espacio de trabajo tiene ese trabajador? Lo que ha hecho que, por ejemplo, trabajadores de la línea administrativa media de muchas empresas que ahora están con teletrabajo, antes no tenían el espacio tan sencillo como para sentarse y poder trabajar tranquilamente. El estrés que provoca el cuidado de los hijos, el respeto de ciertos mecanismos de protección hacia los menores vinculados con la protección de la maternidad, la entrega de los insumos, ya sea de los computadores, del teléfono corporativo o de los implementos que sirvan para que el trabajador no sufra alguna lesión o una enfermedad producto del trabajo. Y aquí un poco lo engancho con las estadísticas que les mencionaba anteriormente. O sea, en primer lugar, están las enfermedades psicológicas y psiquiátricas. No es baladí el hecho de que estén en el primer lugar. Imagínense el nivel de tensión de una madre trabajadora que no solamente tiene que responder en su casa, que antes era su lugar de descanso en muchas ocasiones, o de desconexión al menos de la rutina laboral, que ahora la rutina laboral se mezcla con la rutina familiar. Ejemplos prácticos, y aquí voy a poner a mi señora, espero que no me escuche, pero está trabajando, ella tiene modalidad de teletrabajo también, y de repente se para a cocinar, porque obviamente aquella persona que uno podía tener la posibilidad de darle con trabajo, tuvo que mantener la suspensión del empleo porque no puede venir a trabajar, porque está en una comuna con cuarentena, y no puede arriesgarla, y siendo tercera edad, por ejemplo. Entonces, y tiene que pararse a cocinar, entonces está trabajando y está pensando, y esto no quiero sonar segregador ni discriminatorio, pero lo estoy planteando por el caso de mi señora, pero esto puede ocurrir a hombres y mujeres en particular, en general, perdón. Está pensando en terminar el trabajo y está pensando en qué va a cocinar. Y además súmenle a eso la presión de los niños en la crianza producto de la educación a distancia. Y esa presión se mezcla ¿con qué? Se mezcla con que, como les mencionaba antes, muchas veces en el hogar con suerte hay un computador. Y ese computador se ocupa para que la trabajadora o el trabajador desarrolle sus labores de teletrabajo o de trabajo remoto, para que el niño estudie, para que se conecte a las clases y además para eventualmente algún tipo de esparcimiento. Y en todo eso se hace una mezcolanza. Esa crisis psicológica en espacios incluso reducidos, no sé si ustedes vieron algunos espacios como de los guetos verticales que le llaman en la estación central, de estos tremendos edificios, no dan la posibilidad de generar espacios mínimos aceptables, como ocurriría en una oficina, donde ese trabajador antes se desempeñaba, para realizar las labores. Y eso se ha traducido en que la expresión de que en encuestas, en entrevistas, muchas personas han dicho que ahora trabajan más en la casa que en la oficina propiamente tal, producto precisamente de estas mezclas. Y ahí es donde estas facultades de protección del empleador tiene que tenerlas muy claras, porque no solamente tiene que ver de qué manera puede amparar al trabajador en el desarrollo de sus funciones, sino hasta qué punto puede llegar, hasta dónde puedo yo intervenir o interferir en las relaciones familiares de ese trabajador en pos de una adecuada prestación de servicios en virtud de la relación laboral. El 184 me impone la obligación de protección eficaz y eficiente hacia el trabajador. Pero resulta que si yo tengo a este trabajador con todas las preocupaciones en su hogar, el lugar que antes era un espacio de desconexión termina siendo un lugar de estrés mayor, generando enfermedades, generando licencias y obviamente generando mayores tasas de absentismo que incide también en el impacto que la pandemia ha provocado en distintas empresas. Ahora, por eso ya se los planteo y aquí lo vuelvo a reforzar un poquito más bajo la mirada del rol fiscalizador. ¿Cómo enfrentamos las denuncias, reclamos y la fiscalización propiamente tal? ¿Y qué criterios va a utilizar la Dirección del Trabajo de ahora en adelante?
Obviamente la pandemia ha impuesto criterios que van más asociados a la línea de fiscalización en materia sanitaria, en materia de protección, en materia de cumplimiento de los implementos de protección de los trabajadores, en materia de protección particular de las normas sanitarias dictadas hasta la fecha para evitar un contagio de los trabajadores con mayor fuerza de lo que se ha producido hasta ahora. El punto está en que hasta qué punto yo, o como empleador, cumpliendo las normas sanitarias y enfrentado ante un rol fiscalizador, ese fiscalizador va a dar certeza de que se está pegando estrictamente al cumplimiento de la norma, o eventualmente vamos a quedar a criterios de ese fiscalizador para determinar si una mascarilla, por ejemplo, no cumple con el criterio de protección, o una pantalla facial no cumple con el criterio de protección, o los espacios y distancia dentro de los espacios, según un criterio de fiscalización, no responden a las normas de la autoridad sanitaria. Podríamos eventualmente caer en un ejercicio abusivo del derecho por parte de la autoridad fiscalizadora y a través de sus funcionarios. Es una situación compleja que además se puede traducir y puede afectar en un aumento, y ese dato lamentablemente no lo logré encontrar para saber cuánto ha sido el porcentaje de aumento o el porcentaje de multas durante el periodo de marzo a junio de este año que ha aplicado la Dirección del Trabajo por incumplimientos de la normativa sanitaria especial asociada al COVID, y que además, si eso tiene algún impacto respecto de incumplimientos en materia de protección desde el punto de vista de la modalidad de teletrabajo. Lamentablemente no encontré ese dato, lo voy a buscar y me comprometo a que si lo requieren después se los puedo enviar si lo encuentro. Pero de verdad que eso para mí tiene una situación particularmente que hay que prestar atención. Y esos son los desafíos, fijar los criterios, hasta qué punto evitar que efectivamente pasemos de esta lógica interpretativa, de esta lógica de constatación de hechos de infractores, hacia la lógica interpretativa, en donde se abra el abanico y eventualmente empiecen a haber conatos entre empresas o sectores productivos con el rol fiscalizador de la Dirección del Trabajo, el cual es muy necesario, porque efectivamente se requiere que haya un ente que vigile que las relaciones laborales se desarrollen al alero del cumplimiento de la norma y en armonía. Pero en términos concretos, tampoco podemos caer en el exceso de celo que podría traducirse en un ejercicio abusivo del derecho. Y es ahí donde en definitiva nosotros nos vamos a enfrentar a ciertos desafíos. Creo que nos va a imponer la norma, que nos impuso la dictación de la ley 21.220, la ley 21.227, el decreto supremo número 18, los diversos dictámenes de la Dirección del Trabajo, los dictámenes de la Superintendencia de Seguridad Social en materia de cobro y protección de pensiones, la norma de protección la norma de postnatal de emergencia que se llama tradicionalmente, o la posibilidad de poder ampliar la protección del menor y la posibilidad además de poder pagar derechamente durante la pandemia el costo directamente a la trabajadora, lo que implicaría la protección del menor que tiene menor de 2 años para la entrega de derechos a la cuna, por ejemplo. ¿Cómo podemos pasar todo eso que han sido, y este también es una opinión que a lo mejor puede chocar con algunos opinión de otros profesionales, pero desde mi perspectiva han sido carácter absolutamente reactivos frente a la presión que ha impuesto la pandemia. No se ha traducido en una construcción de la norma desde un punto de vista de una coherencia integral, considerando todos los aspectos de la relación laboral, desde los ámbitos de protección hacia los ámbitos más duros de la relación laboral. Y cómo eso además se ha ido traduciendo en general, y aquí se van a enojar algunos a lo mejor, si me están escuchando, pero se puede generar algunas normas de carácter parche, como la ley de teletrabajo, que en donde tenemos 154 cuaternos, o sea, una lógica de tener que reestructurar la norma y tener que meter normas por sobre norma con la dictación de nuevos escenarios laborales que deben ser regulados y recogidos por el legislador para dictar las normas de protección que correspondan. Pero claramente no, eso es una muestra, es un botón de que efectivamente estamos en una situación de reacción y no de construcción de una política laboral integral que es muy probable vamos a tener que visualizarla con efectos permanentes en el tiempo más allá de esta pandemia puntual. O sea, si nos ocurre una situación, producto de estas etapas de transición que estamos viviendo, principalmente las etapas de transición laboral también, y el instructivo particular que hay de esto, y tenemos rebotes como los que están volviendo a ocurrir en Francia o en España, claramente tenemos que hacer una mirada integral que abarque las medidas de protección y las medidas de inclusión y de estabilidad laboral en su conjunto.
no solamente reconociendo eso, sino que, insisto, viendo los nuevos escenarios y realidades laborales, no solamente bajo la mirada del teletrabajo en puntual, sino a lo mejor ver otras modalidades de trabajo bajo la lógica de la prestación de los servicios desde el punto de vista operativo. Y ahí es donde viene un tema importante, que es algo que es muy probable vaya a empezar a ocurrir, no solamente con esta flexibilidad o adaptabilidad derivada del teletrabajo, sino esta adaptabilidad de las funciones al interior de la empresa a través de mecanismos de automatización o de empezar a tercerizar más labores que ya estaban, que antes todavía mantenían al seno algunas empresas. Entonces, se viene todo un tema de reestructuración y definir esas nuevas realidades laborales. Como les mencionaba anteriormente, solamente para efecto de reforzar, clarificar efectivamente los criterios de fiscalización. Y aquí, tal cual como se lo señalo, que ante una realidad laboral no se diluya ese espacio del quehacer de la autoridad administrativa, en donde pasemos de un hecho de contratación de los hechos, que pueden ser infracción, a una interpretación que vaya más allá de las facultades propias del rol fiscalizador de las inspecciones del trabajo. En consecuencia, y me alargué un poquitito más, parece, Natalia, del tiempo. ¿Ah? Está todo bien, así que continúe. Espectacular, espectacular. Lo que sí podemos concluir, y aquí abierto a las preguntas que ustedes quieran desarrollar ahora, es que efectivamente la pandemia nos tocó fuerte, nos pegó muy fuerte, nos pilló bajo una dinámica de las relaciones laborales que todavía tenía los estertores del estallido social de octubre del año pasado, pero que con esto vino a acelerar procesos y a generar reacciones frente a la realidad que estaba ocurriendo ante despidos, ante fiscalizaciones, ante nuevas realidades de trabajo, ante la determinación y la recalificación, en muchos casos, de acuerdo a los instructivos de la autoridad sanitaria de servicios de utilidad pública, servicios esenciales, etcétera, y cómo, en definitiva, insisto en esto, este cambio de trabajo y pandemia, la incidencia de la pandemia en las relaciones laborales, no es solamente un efecto puntual, sino que es una situación que está provocando efectos permanentes en el trabajo futuro de la realidad laboral chilena. Eso por mi parte, quedo abierto a lo que ustedes efectivamente me quieran plantear. Muchas gracias, profesor.